Una multa de $150. La tarequeadora está comiendo chocolate por la mañana. Increíble las cosas con las que uno se impresiona, porque es que vengo de un mundo donde casi nada es normal. Ahora sí, vamos a ver cómo es una habitación en un hotel. Entonces, esta pasta no te la incluyen, pero yo estoy segura que ustedes, como yo, tienen la curiosidad de cómo es la parte 3 estrellas. Vamos a ver si nos dejan grabarlo. ¿Crees que el precio está bien para las ofertas que tienes acá? Hola mis tarequeadores, mi nombre es Nauris y soy una cubana en Chile. Hoy estoy en el corazón de Iquique, Chile, en un 2 en 1. ¿Por qué 2 en 1? Porque estoy justo, miren, aquí frente al Hotel Ibis. Le digo un 2 en 1 porque de esta parte de acá, en la calle Patricio, está la parte 2 estrellas. Y de esta parte de acá, en la calle Orella, está el 3 estrellas. O sea, este tiene más glamour y este de acá es más económico. Así que hoy, por supuesto, nosotros vamos a estar en el más económico. Hoy les voy a enseñar qué tal es un hotel 2 estrellas aquí en Iquique, Chile. Acompáñenme. Y justo en el Ibis Budget, con la puerta que nos gusta a los guajiros, que se abre solita. Estamos aquí en el lobby que te recibe un piso que a mí se me hace como el pasto, como la hierba, pero gris. Yo sé que son detalles, pero a mí me encantan esos detalles. Tienes tus maquinitas donde puedes comprarte tu agüita, tu Coca-Cola, tu bebidita rica, papola, pa' por la noche, tu buen café. Lo que nos gusta a nosotros, los cubanos, y creo que casi todo el mundo. El cafecito te lo pides aquí de una forma de tarjeta, o bueno, tu azuquita, que si lo comparo con los hoteles de Cuba, te preparan tu café y tú dices, por favor, un azúcar, otra azúcar, y tienes que irla pidiendo hasta que el mesero te mira mal, hasta que el de la recepción te mira mal, pero acá tú, tan feliz, coges tus paqueticos de azúcar y a revolver con los palillitos, que vamos a dejarlo tranquilo para ensuciarlo por gusto. Miren qué recepción tan bonita para un hotel 2 estrellas. A mí se me hace bien bonita, la verdad. En la recepción haces tu check-in, hola, que han sido pero que muy buenos conmigo, muy pacientes. Les he hecho muchas preguntas. Me dijeron, pero esta niña, ¿dónde es de la policía que pregunta tanto? No. Y esta parte de aquí es para desayunar. El desayuno buffet. Mi parte del día favorita, la tarequeadora está comiendo chocolate por la mañana. Qué rico, este pancito dulcecito con chocolate y por supuesto mi café con leche, riquísimo. Y el que usted quiera va y se lo sirve ahí. No como en Cuba, que tiene que esperar, llamar a la mesera 30 veces hasta que ella viene y te prepara café con leche. Así que el ambiente está súper bonito aquí, está súper tranquilo. De hecho, les estoy hablando bajito porque está bien silencioso. Nuestro amigo ahí se llevó todo el revoltín. Y bueno, cogieron el sándwich a mitad, le he echado todo lo que encontré. Usted sabe que yo soy team dulce. ¿Cuántas bolsitas le eché? No sé, como 8 le eché. A un solo café le eché todo eso. No me empiecen a juzgar, por favor. Igual no estamos en la etapa de engordar aún, porque no hay para estos desayunos todos los días. Estoy comiendo como camionera, caballero. He comido como 4 dulces, el café con leche, un pan con jamón y queso. Ahora estoy comiendo frutas, yo finísimo, como que toda la vida he comido frutas. Mis manzanas de toda la vida en las mañanas. En Cuba te va caminando y se encuentra árboles de manzana por donde quiera. No, mentira. Mentira, en Cuba no hay manzanas ni en las tiendas ni en ningún lado. Entonces estamos aquí gozando la buena vida. Qué rico. Estaba deseando el agua porque el agua que hay en la llave, en la pila, en la pluma, como le digan, de la habitación es salada. Parece como estamos tan frente al mar. Esta está deliciosa. Fíjense que esta parte como que está un poco tenebrosa, ¿no? Yo he visto muchas películas de terror que comienzan en un parking solo. Esto para mí es nuevo. En Cuba, en ningún lugar tú vas a ver esto, o por lo menos el lugar a donde los cubanos normales, cubanos de a pie, podemos acceder. Un parqueo así, bajo una edificación increíble. Las cosas con las que uno se impresiona, porque es que vengo de un mundo donde casi nada es normal, o donde lo normal no es tan común. ¿Cuándo tendré mi carrito, Una chichiturbo, aunque sea tengo que comprarme. Pero venga, vamos a seguir para una parte que a mí me da miedito, pero la he afrontado porque se me hace segura. En Cuba yo nunca haría, o evitaría hacer esto que voy a hacer ahora.
porque, como ustedes saben, hay muchos apagones. Y si de momento yo hago esto y me quedo sin electricidad, pues ya ahí fui. Me da un ataque de pánico, es tomar un elevador. Mientras esperamos el ascensor, les cuento que este hotel es de no fumar, o sea, está prohibido fumar. Si usted fuma, si lo agarran, se va a buscar una multa de $150. Así que, ya saben, si viene a la parte ejecutiva del Hotel Ibis, al budget, por favor, no fumen. Ábrete, sésamo. Se abrió el sésamo que no era. Bueno, les cuento, si usted se queda aquí no va a ir a ninguna parte. Paso la tarjeta y marco el piso hacia donde voy. Porque si marco otro piso que no está asociado con la tarjeta, ni se mueve el ascensor. Toda la vida voy a estar aquí parado esperando. Y llegamos al 9º piso, mi piso, y caminando por este pasillo que me encanta cómo se siente porque es como césped, es así como una alfombrita en forma de césped, me encantó. Ahora sí, al pollo del arroz con pollo, vamos a ver cómo es una habitación en un hotel 2 estrellas. Bienvenidos a una de las 148 habitaciones que tiene esta parte. La parte 3 estrellas, la otra como tal, Hotel Ibis, tiene 132 habitaciones. Y esta habitación es de 12 metros cuadrados. Mientras... Mira, producción diciendo... Producción tratando de esconderse ahí. Venga, nadie me va de frente al espejo. Hay como 4 espejos aquí, ¿sabes por dónde quiere con la cámara? Vamos a hacer las cosas bien. Ahora sí, la otra parte que es el Ibis Hotel, la 3 estrellas, la más cara, tiene 18 metros cuadrados. Y miren lo primero que se me hace súper curioso en este hotel. Yo al principio dije, ¿pero dónde puedo hacer pipi? Me estoy haciendo pipi y no veo la taza. ¿Dónde está la taza? ¿Está aquí? No, no está aquí. ¿Dónde está? Detrás de esta puerta, aquí. Y lo único que hay en esta parte es el cesto y la taza. Te sientas muy cómoda y delante de ti tienes un cartel. No hay forma en que no puedas leerlo porque te queda, miren, a esta distancia. Que utiliza las toallas y sábanas con el fin de ahorrar dinero para sembrar árboles en Brasil y Colombia. Así que estoy plantando árboles ahora mismo porque miren dónde tengo las toallas. Todas utilizadas y ninguna las he puesto precisamente para que por esta tarequeadora se siembren árboles. Acá tenemos el lavamanos con su agüita caliente y fría también, con sus 2 espejos, con las 3 nauris por aquí, una acá, otra acá, otra acá. Es como yo me veo, no sé si ustedes me ven así. Bueno, esta pasta no te la incluyen, esto tampoco, esto fue una meriendita de noche. Y lo que sí te incluye es este jabón líquido para lavar las manos. Pero esta es la segunda parte del baño, ahora viene la tercera parte. Y es la de bañarse, que para ser tan pequeñita la habitación se me hace bien espacioso, a ver como que privado. Te encierras con tu puertica de cristal. Te viene incluido también un champú, jabón de cuerpo y cara. Por acá tienes tu ducha de agua caliente y fría. Ahora, eso es lo que yo tendría que señalarle un poco al hotel. Que esta ducha, esta regadera de acá, se calienta. Es verdad que sale agua tibia, pero se va enfriando. Y ayer, qué trabajo para bañarme. Yo me estaba muriendo del frío. Salí así. Eso es lo que se me hace más incómodo de acá. Y es que el agua no es caliente y yo necesito agua caliente. Bueno, ya ven, baño dividido en 3 partes. Taza, lavamanos y la regadera o ducha, depende cómo le digan. En Cuba le decimos ducha. Vienen incluidas 3 toallas grandes y una pequeña. Con espejos no nos paramos para hacer nuestro YouTube, nuestro TikTok. Y en estos 12 metros cuadrados, claro que sí, está esta cama que está grande. Yo la encuentro grande para el espacio pequeño. Vamos a probar la cama. En sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! Sí, mira, no se le siente un huellecito, rebota. Yo de Guajira anoche decía, ay, yo voy a pasar frío porque esto es nada más una sábana, ¿no? Pues mire, tiene una frazadita, una litera, o sea, aquí se pueden quedar 3 personas bien. Pues, ay, estoy pensando en algo, que ya les estoy enseñando lo que más me gusta de aquí, esta hermosa vista. Miren, directo a Playa Cabancha, a nuestro
mar de Iquique es precioso. Miren qué vistaza con los edificios. Amanecer aquí fue mágico. Todos deberíamos vivir frente al mar. No subía a una litera. Creo que desde que estaba en el preuniversitario. Oh, sí, está rebotante igual. ¿Qué viste? Miren conmigo desde mi ángulo. ¡Que viva Chile y que viva Iquique! Un besote para todos mis suscriptores de Iquique que me están viendo. Te incluye también tu frazada y tu almohada aquí arriba para la lectura de por la noche. Ay, me di. Yo que soy pequeñita, no puedo pararme completa porque, bueno, ya, eso es algo a tener en cuenta y ya, pensarlo. Aquí tenemos nuestros abrigos. Dicen que para abajo todos los santos ayudan. En Cuba, en la cama del que está abajo, en esta misma posición, tienes que poner el pie y el salto salvaje, te subes arriba y el salto salvaje te bajas. O sea, que si el de abajo está durmiendo, lo despiertas al brinco. Aquí está el espacio de producción. Este televisor Samsung que ni hemos probado ni lo hemos encendido. Y esta ventana no le veo un mecanismo como que es para que abra completo. A lo mejor es un tipo de ventana chilena que yo no conozco. Por favor, me explican. Pero quizás se hizo así, que no abriera completo, por algo que estuve leyendo sobre este hotel. No en esta parte, sino en la 3 estrellas, Hotel Ibis, que en 2018 se tiró desde el 6º piso un ecuatoriano. Realmente un hecho súper lamentable. Entonces, quizás este modelo de ventana se hizo así para evitar estas cosas. Pero bueno, eso es una especulación mía, es lo que yo creo. Ustedes díganme si saben por qué esta ventana es así. Bueno, continuamos. Por supuesto que tiene un aire acondicionado, pero miren qué fría tenemos la habitación. Miren en cuántos grados. Lo tenemos apagado, porque si no se manda un frío. Ustedes saben que nosotros llegamos desde Cuba hace poco aquí a Iquique, Chile, y todavía no nos hemos acostumbrado bien al frío. Cierra la puerta. Por cierto, esta habitación en la que estoy para 2 personas costó 60,000 pesos chilenos. Por la aplicación Booking se reservó y sale más económica así. Pero si estuviera hospedada en la parte 3 estrellas de aquí del hotel, me hubiera costado 109,000 pesos aproximadamente. Pero esto varía de acuerdo a la disponibilidad de las habitaciones, a la temporada también en la que uno se hospede. Pero yo estoy segura que ustedes, como yo, tienen la curiosidad de cómo es la parte 3 estrellas. No nos podemos quedar con esa espinita, porque nos dijeron que al estar en esta parte del hotel también podíamos disfrutar de desayuno o almuerzos aquí en esta parte, disfrutar que también se paga. Pero bueno, yo estoy loca por saber cómo es esta parte. Vienen... miren esta parte acá. Sí, es mucho más espaciosa. Buenas tardes. A mí me trajo aquí un olor rico. Me dijeron que aquí hacen unos cafés. Estaban más que recomendados. Así es. Entonces el olorcito es cierto. Vamos a pedirnos un cafecito para entrar en el chismecito aquí. ¡Qué glamour! ¡Qué glamour! Y yo tengo que hablar bajito porque yo acostumbrada a estar gritando para ustedes. Incomoda a la gente aquí. Acá está el restaurante. Miren qué bonito se ve. Vamos a ver si nos dejan grabarlo. Si nadie nos detiene por aquí, nos dice, hey, ¿qué usted está haciendo? Bueno, pues mira. Hola. Tiene una parte más reservada para acá. Qué bonito está este restaurante. No está incluido el almuerzo. Hay que pagarlo aparte, pero puedes almorzar lo mismo en aquella parte, en la económica donde estamos, que en esta parte. Ya miren, ya nos van a hacer nuestro cafecito. Hola, un espresso simple. ¿Descafeinado o tradicional? Descafeinado. Yo no sé de eso. A mí dámelo con café, que le sientan café. Muchas gracias. Se ve rico. Sí, yo soy muy de dulce. Gracias. Aquí producción y yo vamos a compartir el cafecito, porque todavía, a ver, yo les voy a enseñar esta parte, pero no les puedo enseñar las habitaciones todavía, porque todavía no nos da el dinero para eso. Así que ya saben, si quieren que el canal crezca y poder hacer comparaciones entre diferentes habitaciones, diferentes hoteles, suscríbanse, activen la campanita, denle like, compartan para apoyar estos cubanos en Chile. Bueno, ahora sí me voy millonaria. Si me agarran la policía con esto, es que yo tenía un billete grande. Bueno, me dieron hasta de a 1,000, aquí hay 1,000. Me llevé todo el menudo del hotel. Que venga lo que venga, en plata.
Lo que es desayuno, almuerzo y comida no está incluido en el precio de la habitación. Tienes que pagarlo aparte y puedes desayunar, almorzar o comer en cualquiera de los 2 restaurantes que hay. El de allá, que es donde estamos hospedados, que es el 2 estrellas, y el de acá, que es el 3 estrellas. El de acá está muy, pero muy bonito. Estoy formando lo mío por tu vida. Bueno, en fin, lo que sí puedes pagar a la entrada cuando haces el check-in es el desayuno. O sea, aparte de los 60,000 pesos que nos costó la habitación doble, también pagamos 9,000 pesos por cada uno para que tuviéramos acceso al desayuno todo incluido que tuvimos por la mañana. Y para saber las opciones que hay de almuerzo, de comidas, hay un código QR, te lo proporcionan en una tarjeta a la entrada del hotel. Y algo muy importante, la Wi-Fi es gratis. Nos vamos con este cafecito, ya tú sabes. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita, dale like, coméntame. ¿Has estado antes en un hotel 2 estrellas? ¿Crees que el precio está bien para las ofertas que tienes acá? O en este caso para este hotel 3 estrellas. Bueno, déjamelo todo en los comentarios y comparte para seguir creciendo en esta familia tarequeadora. Nos vamos con un estrés. Ahora por ustedes.